En capítulos anteriores hemos visto diversos métodos para generar recibos. En esta lección veremos cómo generar facturas de forma libre o a partir de recibos ya generados. Antes de que profundicemos en este tema, vamos a repasar algunas diferencias entre recibos y facturas, siempre desde la perspectiva de SoftAula. La principal diferencia sería el momento en que ambos se emiten y en su finalidad. El recibo es un comprobante de compra de un producto o servicio, mediante el cual se acredita su pago o previsible pago en una fecha acordada. El recibo es a su vez emitido por la escuela, justo en el momento en el que se pacta el precio y la forma de pago con el cliente. Por su parte, la factura es un documento más completo que acredita que se ha realizado una operación comercial, siempre con fines tributarios. La factura, por regla general, suele emitirse una vez que la transacción se ha realizado, pero antes de que se efectúe el pago. Por tanto, la factura podría ser una solicitud de pago, mientras que el recibo es un registro de dicho pago. Aunque en la mayoría de los casos crearemos la factura a partir de un recibo, comenzaremos con un ejemplo de cómo generar una factura de forma libre. En el formulario de factura seleccionaremos el titular de la misma, ya sea un alumno o una empresa. Para localizar a un cliente podremos utilizar una condición de filtrado. Para ello seleccionaremos un campo de búsqueda y una condición. Si utilizamos el tipo de condición contenga, podremos localizar todos aquellos nombres que contengan un determinado texto. Nos situaremos encima de él y lo seleccionaremos. A continuación, añadiremos una línea de concepto, que bien podría ser un servicio o un artículo de nuestro stock. Una vez seleccionado, indicaremos el número de unidades y el tipo de impuesto que deseamos aplicar, en el caso de que éste no fuese indicado en la ficha del servicio o artículo. Como puedes ver, el importe total se nos ha actualizado a medida que íbamos realizando cambios. En una factura podremos indicar su forma de pago. Sin embargo, también es posible que no coincida con la forma de pago del recibo cobrado. Y ya por último, crearemos el recibo correspondiente al importe de la factura. Para ello, clicaremos en el botón de añadir y en el formulario del recibido indicaremos la forma de pago del mismo, que por defecto será la misma que la indicada en la factura. Una vez generado, si clicamos en el botón de imprimir situado a la derecha, se nos mostrará una vista previa de la plantilla de la factura. Ya de vuelta al listado de facturas, veremos en primer lugar la factura que acabamos de crear y un signo de guión en la columna de matrícula, lo cual indica que la factura se creó de forma libre. Lo que vamos a hacer a continuación es borrar el recibo anterior y volverlo a crear, pero repartiendo el pago en dos recibos en lugar de uno. Ambos recibos tendrán el mismo importe y forma de pago, con lo que la suma de ambos será equivalente al importe total de la factura. Y como fecha de vencimiento o de previsible cobro, dejaremos un intervalo de un mes entre cada recibo. Pero, ¿qué ocurriría si tuviésemos que realizar una factura rectificativa o de abono? Haciendo clic en el botón de añadir, podremos elegir cómo realizar dicho abono. SoftAula nos ofrece diversas opciones para la creación de abonos. Comenzaremos emitiendo un abono a partir de la factura creada anteriormente. Para ello, la seleccionaremos del listado de facturas emitidas y confirmaremos la operación. Como puedes observar, el abono nos aparece en el listado con una A en la columna de tipo de documento. Al crear una nueva factura, vemos que el sistema nos asigna un número de forma automática. Pero ¿cómo podemos establecer nuestra propia numeración? Accediendo a la configuración global, podremos reajustar automáticamente todos los contadores o bien asignar nuestro valor inicial de forma manual. Lo que sí deberás es tener precaución de que las numeraciones no se solapen con números ya existentes. Anteriormente vimos cómo emitir una factura a partir de un recibo existente, pero ¿cómo podríamos desvincularlo? La solución es tan sencilla como situarnos encima del recibo, hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción de desvincular. Una vez desvinculado, podemos reasignarlo a otro cliente y perfil o simplemente facturarlo. Para facturarlo, podemos utilizar la opción de facturar recibos y de esta forma podremos facturar un conjunto de recibos en una misma operación. El asistente nos ofrece la posibilidad de elegir el tipo de perfil de cliente, ya sea alumno o empresa.
Seleccionaremos aquellos clientes que coincidan con nuestro criterio de selección y obtendremos una lista de recibos vinculados. Al marcar o desmarcar un recibo, se nos actualizará el importe a facturar. Y en el caso de que hubiese más de un recibo para un mismo cliente, siempre nos ayudará el marcar la opción de agrupar. Si deseamos modificar el criterio con el que emitir las facturas, clicaremos sobre esta opción. Tal y como puedes ver, existen múltiples combinaciones a elegir. Podrás agrupar por un titular y elegir el contenido a incluir en la línea de detalle. Lo que te recomendaría es que experimentases con ellas y luego las borrases. Seguro que entenderás mejor su funcionamiento y las ventajas que te puede aportar el elegir una u otra opción. En próximos capítulos veremos en profundidad cómo obtener informes detallados de toda nuestra actividad económica.